este corte informativo. Hoy es jueves 18 de mayo de 2023. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Pleno de la Corte revisó la constitucionalidad del acuerdo presidencial que clasifica como reservada la información de obras públicas. Constitucional negar las medidas sustitutivas de prisión a sentenciados por delitos sancionados con prisión preventiva, determina la primera sala. Con sus sentencias, los jueces pueden contribuir a resolver la crisis urbana y ambiental que vive el país. Damos inicio a este espacio de noticias con el reporte de lo que resolvió esta tarde el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mi compañero Mario López Peña se encuentra en el edificio sede del máximo tribunal y nos tiene los detalles. Adelante, Mario. ¿Qué tal, Citlali? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó por mayoría de votos que es inconstitucional el acuerdo del Ejecutivo Federal que declaraba de interés público y seguridad nacional todas las obras y proyectos que realizara el propio Gobierno de México. Esto al resolver una controversia constitucional promovida por el INAI. Entre los principales argumentos estuvieron que este acuerdo ubicaría la información de obras y proyectos en el supuesto de reserva de información por tratarse efectivamente de interés público y seguridad nacional y por lo tanto habría restricciones para acceder a esa información, lo que a su vez atentaría contra la facultad del INAI para delimitar los alcances del interés público y la seguridad nacional. Otro de los argumentos relevantes de la mayoría es que un acuerdo presidencial no puede dar contenido al concepto de seguridad nacional. Estos fueron algunos de los argumentos. Difumina la carga de fundar y motivar la reserva de información para todos los sujetos obligados, pues estos pueden, en el primer paso de esta prueba, optar por fundamentar en el acuerdo impugnado que revelar información del proyecto u obra en cuestión representaría un riesgo al interés público o incluso a la seguridad nacional, que da un margen demasiado amplio a las autoridades para reservar la información, además de que la declaratoria no se hace respecto de una lista taxativa de proyectos u obras. Sus efectos normativos causan una reserva anticipada y generalizada, pues las obras o proyectos que se catalogan quedan exentos de la regla general de transparencia y máxima publicidad sin que les anteceda un análisis casuístico ni la prueba de daño previa. Adelante, Mario. Citlali, quienes votaron en contra, es decir, quienes votaron por la validez del acuerdo, argumentaban que no impedía a las personas ejercer su derecho de acceso a la información. También hay que explicar que para la invalidez de los 3 artículos de este acuerdo, en el primer caso, en el primer artículo, se trató de 8 votos, pero el acuerdo fue considerado como acto administrativo y por lo tanto también alcanzaron los 6 votos para declarar inválidos los artículos 2 y 3 de este acuerdo. Los efectos de esta declaratoria de invalidez, Citlali, los fijará el Pleno de la Corte en la sesión del próximo lunes. Hasta aquí mi reporte. Gracias, Mario. Pues ahí tiene la información de lo que resolvió hace apenas unos momentos el Pleno de las y los ministros. Y en más noticias, la primera sala de la Corte determinó que es constitucional el artículo 43 del Código Penal del Estado de Aguascalientes que condiciona otorgar las medidas sustitutivas de la pena de prisión al hecho de que la persona que lo solicita no haya sido condenada por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales. La sala estimó que la medida no puede considerarse irracional o desproporcionada, pues su objetivo final es tratar con mayor rigor ciertas conductas para garantizar los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad. Aseguró que si el legislador consideró adecuado establecer dicha medida para lograr los fines de la reinserción social, ello no es contrario a los derechos fundamentales de los que goza la persona sentenciada.
Y la primera sala de la Corte también estableció como criterio que cuando en el juicio de amparo directo se reclama una sentencia en materia penal en la que se condenó a la persona quejosa al pago de la reparación del daño y ésta fallece durante el trámite del juicio, su deceso no conlleva a que se decrete el sobreseimiento de la demanda, pues la ley en la materia contempla la excepción de no sobreseer en estos casos cuando se debaten los derechos patrimoniales del quejoso, pues la obligación de reparar el daño no se extingue luego de su fallecimiento. La reparación del daño en materia penal crea una verdadera obligación de pago de la persona sentenciada a la víctima u ofendido, que trasciende a la muerte del responsable del delito, constituyendo una obligación por la cual debe responder la sucesión relativa y por ende los herederos, pues decretar el sobreseimiento dejaría en estado de indefensión a sus herederos, pues ante la firmeza de la sentencia penal se perfeccionaría en su contra la obligación de pago a la víctima u ofendido, lo cual puede reclamarse incluso por la vía ejecutiva civil. Y en el marco del taller denominado Martes de Jurisprudencia, que se lleva a cabo en la Escuela Federal de Formación Judicial, se analizó un nuevo criterio de la primera sala de la Suprema Corte, que establece las vías para reclamar la reparación del daño, criterio en el que determinó que para garantizar el derecho humano a la reparación integral, que es irrenunciable, adicional a la reparación del daño dictada en la sentencia penal, también puede reclamarse por la vía civil, pues si bien ambas parten del mismo hecho delictivo, son independientes y pueden exigirse por las dos vías. La doctrina que veníamos manejando, de que la regla general es que una vez que ya te condenaron en la vía penal a la reparación del daño, eso excluye la vía civil, se tiene que abandonar. En aras de entender que un mismo hecho que provoca un daño es susceptible de generar responsabilidades diversas. Este criterio se estableció al resolver un amparo en el que familiares de una persona que falleció en un accidente automovilístico reclamaron la responsabilidad civil y la reparación del daño, de la que se descontó el monto cubierto en el acuerdo reparatorio. Y el Pleno Regional en materia de trabajo de la región Centro-Sur con residencia en la capital del país estableció que no es jurídicamente posible descontar de la condena al pago de salarios caídos los comprendidos en el lapso en que la autoridad laboral haya suspendido sus actividades y términos procesales con motivo de la contingencia sanitaria producida por la pandemia de COVID-19. Explicó que de acuerdo con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma de noviembre de 2012, establece que en los casos en que el patrón no llegara a comprobar las causas de la rescisión de la relación de trabajo, está obligado a reinstalar o a indemnizar al trabajador, lo que incluye el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se cumpla la sentencia. Sobre todo porque no se puede equiparar esta circunstancia de emergencia sanitaria de COVID-19 con alguna de las causas de suspensión de las relaciones de trabajo previstas en el artículo 42 de la ley en la materia, que la segunda sala de la Corte estableció como una prerrogativa del trabajador y no del patrón. Mismas que permiten suspender temporalmente la obligación de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para las partes por enfermedad contagiosa del trabajador o por la incapacidad generada por un accidente o enfermedad que no constituye un riesgo de trabajo. Y el Poder Judicial juega un papel fundamental como la última instancia de defensa de los derechos fundamentales protegidos por la Constitución, cuando los demás órdenes institucionales fallan, destacaron especialistas durante el conversatorio Urbanismo y Poder Judicial, nuevo paradigma en la ciencia jurídica urbana, organizado por el Consejo de la Judicatura Federal y Naciones Unidas. Cuando las promesas políticas o las actividades irregulares del Estado rompen la confianza y los derechos de los residentes de asentamientos humanos, podemos llevar la voz del olvido, la frustración de la gente o el sufrimiento que se escucha en nuestras calles, colonias y ciudades, no solo al Poder Judicial, sino a nuestro Poder Judicial.
Destacaron que a través de sus sentencias, los impartidores de justicia tienen la oportunidad de generar enormes saltos en la cultura jurídica para resolver las crisis urbanas y ambientales que vivimos. Momento de una pausa, pero antes 25 grados de temperatura en el centro del país con posibles lluvias por la tarde. Tome sus precauciones. Volvemos. Al regresar, el secretario de Gobierno de la capital del país violó las disposiciones en materia de promoción del proceso de revocación de mandato. Con 14 minutos y mire usted, 8 de cada 10 mujeres en el mercado laboral con al menos un hijo carece de servicios de guardería, lo que complica su desarrollo profesional y laboral. Pero además, conforme aumenta el número de hijos, las mujeres tienen menos posibilidades de trabajar. En un esfuerzo por coadyuvar en el desempeño de este sector de la población, la Asociación Mexicana de Juzgadoras preguntó a las madres trabajadoras de órganos de impartición de justicia qué herramientas son necesarias para realizar sus labores. Me gustaría que se implementaran espacios donde tipo guarderías, donde las madres trabajadoras en los horarios de las tardes pudieran dejar a sus niños donde estén atendidos para ellas poder trabajar, ya que en ese horario por las tardes ya no hay instituciones educativas abiertas y se batalla a veces para encontrar guarderías de tiempo completo. Que haya más sensibilidad por parte de los superiores ante las situaciones que se presentan con nuestros hijos. Me gustaría que, al igual que en las ciudades grandes, implementaran actividades recreativas donde los hijos pudieran convivir con sus papás. Y en otras noticias, la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó la resolución de la Sala Especializada que determinó que el secretario de Gobierno de la capital del país, Martí Batres, violó las disposiciones en materia de difusión del proceso de revocación de mandato reservadas al INE, pues utilizó fondos públicos para promover la imagen del presidente de la República, motivo por el cual se dio vista a la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México para que le imponga la sanción que en derecho proceda. Batres Guadarrama pretendía que se le aplicara una norma que permitía a los servidores públicos promover el proceso de revocación de mandato, misma que fue declarada inválida por la Suprema Corte. Lo infundado del agravio radica en que el decreto que refiere a la parte actora fue invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 8 de mayo y, por tanto, no puede ser aplicado en su beneficio. Por otra parte, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral confirmó la expulsión de una militante del partido Morena tras haber participado en un evento partidista convocado por otras fuerzas políticas al revocar una sentencia del Tribunal Electoral de Durango. La sala señaló que la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena aportó de forma correcta las pruebas que acreditaban la causa de sanción impuesta a la militante. Además, detectó una incongruencia con los argumentos aportados por el tribunal local respecto a la justificación para revocar su expulsión del partido. La conducta reprochada por la aludida comisión fue que la denunciada acudió a un evento partidista convocado por diversa fuerza política, mientras que el tribunal local emitió su fallo por cuanto hace a las manifestaciones vertidas por la denunciada. Y es momento de realizar un recorrido por algunas de las judicaturas locales con Jesús Daza con la información. El Poder Judicial de Campeche emitió las reglas de actuación para la prevención, atención y sanción de la violencia laboral, por lo que se informó a las y los servidores públicos sobre los mecanismos para denunciar y atender dichas prácticas. El Tribunal Superior de Justicia de Nayarit convocó a los titulares de los 5 juzgados familiares de Tepic para integrar y actualizar el padrón de personas deudoras alimentarias morosas.
En Chetumal, Quintana Roo, se impartió una conferencia sobre el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a operadores del sistema, con la finalidad de unificar criterios y las bases normativas del nuevo sistema de justicia en la materia. La señora Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, víctima de feminicidio, dio a conocer al Poder Judicial de Durango la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ordena investigar con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres. Y en otros temas, la selección mexicana de fútbol sub-21 para ciegos se prepara para buscar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Juveniles que se llevarán a cabo en Bogotá, Colombia, el próximo mes de junio. El fútbol para ciegos, también conocido como Blind Futsal, se practica en México desde hace 40 años y el principal objetivo es lograr que quienes lo practican se vuelvan independientes tanto en la cancha como en sus vidas. Nos sentimos en óptimas condiciones, vamos por medalla. Los Juegos Panamericanos pasados se trajo medalla de bronce y pues ese es el objetivo, ¿no? De ahí para arriba. Más que nada, nosotros buscamos que ellos sean independientes dentro de la cancha para que puedan hacerlo en su vida diaria, ¿verdad? Buscamos una máxima intensidad, una máxima exigencia. Lo invitamos a ver este trabajo especial de Jesús Daza en el noticiero nocturno del canal del Poder Judicial de la Federación. Y ahora nos enlazamos con mi compañera Laura Murillo, quien se encuentra en la Biblioteca Vasconcelos, donde se llevó a cabo la presentación del informe anual 2022 de la UNICEF. Adelante, Laura. Buenas tardes, Citlali. Te informo que esta mañana UNICEF presentó su informe anual 2022. Entre los datos reveló que 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes sufrieron violencia en su hogar. 1 de cada 2 adolescentes vivieron actos violentos como golpes o patadas. En materia de migración detectaron 70,000 niñas, niños y adolescentes migrantes, de los cuales 2 de cada 10 viajaban sin su familia. Te comento que entre las acciones que reporta la UNICEF en beneficio de la niñez y adolescencia en México son iniciativas centradas en la mejora de la alimentación de 40 millones de niñas, niños y adolescentes, así como en el fortalecimiento de sistemas de protección para una vida libre de violencia de las infancias. En materia de la prevención y respuesta a la violencia contra niñas, niños y adolescentes, UNICEF apoyó a la Alianza de Comisiones de Infancia de los Congresos locales para armonizar la prohibición del castigo corporal y estandarizar la penalización de la violencia sexual en todos los estados, tipificar como delito el feminicidio infantil. Te comento que en el acto estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez, así como la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del DIF, representantes del Gobierno de la Ciudad de México y de Naciones Unidas. Citlali, estas son algunas de las acciones reportadas por la UNICEF en coordinación con instituciones y organizaciones del Estado mexicano. Es el reporte. Gracias, Laura, que tengas una excelente tarde. Y antes de despedirnos, lo invitamos a disfrutar a las 18 horas el concierto que ofrece el cuarteto latinoamericano denominado Los Compositores del Colegio Nacional, que forma parte de las actividades que se llevan a cabo con motivo del 80 aniversario de dicha institución. El concierto lo podrá disfrutar en vivo a través del portal de internet del Colegio Nacional, www.colnal.mx, y a través de sus redes sociales. Asimismo, lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No se pierda a las 19:30 nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Gracias por su atención. Hasta pronto.